Voy a poner la presentación porque vamos a hacer una parte con un PPT que nos ayude y luego vamos a pasar a preguntas y respuestas. Lo que quisiéramos es tomar la mitad del tiempo con la presentación y la otra mitad del tiempo con los casos que ustedes planteen, preguntas que ustedes planteen, y vamos a hacer el esfuerzo de contestar lo máximo posible en el tiempo. Entonces voy a proceder a compartir la presentación. Crucemos los dedos, que todo salga bien. Sí, en este momento se ve toda la pantalla. Ya, sí, todavía no me hace caso. Ahí ya me hizo caso. ¿Se ve Ajá, bien la perfecto. presentación? Aquí está. Listo. Bueno, muchos de ustedes me conocen porque ya les he enviado varias veces invitaciones, artículos, cosas. Soy Iris Reina. Yo soy directora de 13 consultores en cultura corporativa, consultoría en cultura, clima, cambio organizacional, desarrollo de habilidades blandas y liderazgo. Y tengo realmente el placer de presentarles a Patricia Reina, que es mi hermana, pero no está acá realmente porque es mi hermana, sino porque tiene mucha experiencia en niños. Ella estudió educación inicial, trabajó en nidos de una manera bastante innovadora. Luego hizo todo este programa que es como una maestría, un doctorado en equivalente, digamos, en psicoterapia, y hace años que hace psicoterapia de niños, adolescentes, adultos, pareja y familia. Tiene bastante experiencia y es, digo yo, Patti, una trome en lo que es sobre todo niños pequeños. A mí me ha ayudado muchísimo, así como hermana, con sus consejos. Y de verdad es un honor tenerla acá. Ella está hablándonos desde Oxapampa, donde vive, y bueno, ella hace terapia en línea ahora. Desde antes del coronavirus ya hacía terapia en línea, porque obviamente viviendo desde Oxapampa, y lo hace para gente en el Perú y para gente fuera también. Eh, También tiene experiencia en intervención en crisis. Ella apoyó en lo que es el terremoto de Ica, para la gente que había pues pasado esta catástrofe. Entonces, esa experiencia, si bien no tenemos un cataclismo acá, ni se ha derrumbado medio Lima, pero igual es una especie de crisis lo que pasa, ¿no? Entonces, sin más palabras, quiero dejar que Patti nos hable del tema, ¿no? Y te paso la posta. Yo voy a poner mi micro en silencio por si hay bullas acá. Bueno, voy a intentar, pero te paso la posta para que estés ahí. Ok, muchas gracias, Iris. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan esta tarde y a Iris por la invitación, por darme la oportunidad de compartir con ustedes algo de mi experiencia y aprendizaje de muchos años de vida profesional que ella ha mencionado, pero además de vida personal, ¿no? Mamá de hijos, ahora abuela, digamos que algo de experiencia tengo en el manejo, digamos, no solo en el caso de niños, de trabajar en casa con niños, sino además de situaciones, pasar por situaciones de cambio muy duros. Entonces, espero que les sea de utilidad lo que tengo para compartir con ustedes en esta etapa de cambios únicos. Al estar en Oxapampa y en este momento en una lluvia que no se imaginan lo que es muy frecuente que mi internet pierda calidad. Así que yo lo que voy a hacer ahora es desconectar el video, voy a dejar solamente el audio para no corrernos el riesgo de que la calidad del internet baje mucho. Entonces, comenzamos. Bueno, como sabemos, la pandemia actual nos está haciendo vivir un momento histórico que está redefiniendo muchas cosas. Entre ellas,
el concepto de balance que teníamos entre el trabajo y el hogar, tal como lo concebíamos antes del aislamiento. Estamos viviendo en vivo y en directo este cambio y tenemos que encontrar la manera de adaptarnos a ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los papás y mamás para trabajar desde casa en época de pandemia, en aislamiento social, teniendo al mismo tiempo que atender las necesidades de sus hijos pequeños sin entrar en el caos? Esta situación podemos vivirla como un mal sueño que queremos que se acabe y volver a la maravilla y a la comodidad de la oficina, o puede vivirse como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para fortalecer vínculos familiares, para afianzar nuestra capacidad de comunicarnos, etcétera. Y sobre todo, podemos vivirla como una oportunidad para adquirir nuevas herramientas y nuevas habilidades que nos ayuden a lograr nuestras metas, ¿no? Si decidimos vivir la crisis como sinónimo de cambio y oportunidad, ya ganamos. Entonces, de hecho, asumo que si están ustedes escuchándonos en este momento, de hecho ya apostaron por ganar. Esta es una nueva experiencia para todos. Como es nueva y todos estamos aprendiendo, no hay una fórmula escrita. Es una situación compleja a donde intervienen muchas variables. Por ejemplo, ¿cuántos adultos hay en casa? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuánta experiencia previa tienen de trabajar desde la casa? ¿Cuántos niños tienen? ¿Qué edades tienen los niños? Porque es tan variable, es tan diferente el manejo de acuerdo a la edad, si tienen un mes de nacidos, si tienen 6 meses, si tienen 2 años, si tienen 7. Entonces, ¿con qué espacio físico contamos? El tiempo de aislamiento transcurrido también influye, porque claro, una cosa es aislamiento de 2 semanas, otra de 2 meses, y que influye tanto en el estado de ánimo de grandes y chicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, habiendo tantas variables que se combinan, lo primero que debemos hacer es encontrar qué herramientas son las que nos van a servir como apoyos y sobre las cuales vamos a reconstruir o rediseñar nuestra estructura de funcionamiento. Veníamos manejándonos de una manera, ya no nos funciona, tenemos que reinventarnos. Entonces, voy a plantear algunas pautas generales. Me encantaría entrar en detalles, pero como el tiempo es breve y voy a tener que correr un poco, para dar oportunidad a las preguntas, a las consultas, a los comentarios, entonces estas pautas, digamos que van a ser generales, se van a aplicar luego, se van a adecuar a cada caso en particular. Así que en toda la segunda parte esperamos que surjan muchísimas preguntas y que con casos concretos podamos ejemplificar lo que les voy a decir, ¿no? Entonces, una primera herramienta que me parece fundamental es la organización. Organización de tiempo y espacio. La crisis, las crisis, digamos, no solo generan una desorganización de las cosas externas, como es el caso particular de la pandemia, donde vemos que se desorganiza nuestra vida cotidiana, nuestros espacios, nuestro trabajo, nuestra rutina, etcétera, ¿no? Sino que además nos desorganizan por dentro, al interior de cada persona. Tanto los niños como los adultos se desorganizan internamente, se desorganizan las emociones. ¿Eso qué implica? Que aumenta la angustia, surgen nuevos temores, sentimientos de culpa, etc. Y si no estamos organizados por dentro, es mucho más difícil reorganizar lo de afuera, reorganizar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra casa. Entonces, una cosa va llevando a la otra y entramos en un círculo vicioso. Pero podemos resolverlo y cambiarlo por un círculo virtuoso. ¿Cómo? Si haciendo un esfuerzo y trabajando en equipo, logramos organizar, por ejemplo, nuestra rutina, replantear nuestros horarios, replantear nuestras metas
Y en la medida en que las ordenamos y vemos que las cosas comienzan a funcionar mejor, eso poco a poco nos va dando tranquilidad, nos va dando alivio, una sensación de bienestar y vamos recuperando nuestro orden interno y nuestra capacidad productiva. Y en adelante será más fácil mantener esa nueva organización, ese nuevo orden que hemos puesto a nuestra vida. Cuando esto se da, todos nos sentimos más seguros, más sólidos, sobre todo los niños, pero también los adultos. Por ejemplo, una excelente, para mí la mejor manera de organizar el tiempo es haciendo algo muy simple, un calendario. Un calendario donde se incluyan los horarios de todas las actividades que realizaremos cada día. Es muy útil confeccionarlo en familia. Nuevamente, trabajo en equipo. Confeccionarlo donde todos participen y opinen. Puede elegirse un día a la semana, por ejemplo, el domingo en la mañana o el domingo en la tarde, tomamos un tiempo, nos sentamos en familia y planificamos la semana. Los adultos pueden conversar previamente y tomar decisiones sobre las actividades básicas, pero luego incluir a los niños y niñas a partir de los 2, 3 años en que ya empiezan a hablar, en que ya comprenden algunas cosas, para que ellos aporten sus ideas y preferencias. Para ellos es muy enriquecedor, es muy divertido participar de esta actividad. Pueden utilizar una cartulina grande donde los adultos vayan anotando las actividades y luego le piden a los niños, por ejemplo, que las dibujen al lado, ¿no? La hora del desayuno, le indican a dónde es y cada uno, si ya estén en una edad en que puede dar algunos trazos, dibujará algo que para él sea el desayuno. Este tipo de cosas aquí ayuda no solamente a que ellos luego reconozcan y entiendan qué actividad les toca hacer cada vez, gracias a sus dibujos, sino que va a favorecer que se sientan incluidos, escuchados, valorados. Y bueno, una vez que confeccionan este calendario para la semana, luego lo colocan en un lugar a la vista de todos. Es una actividad que puede ser muy lúdica, muy divertida y sobre todo que les va a ser una herramienta de muchísima ayuda luego en el resto de los días. ¿Qué incluimos en este calendario? Todo lo que podamos, actividades de ocio, actividades de estudio, el tiempo de trabajo de mamá, de papá, periodos de siesta, podemos incluir actividades domésticas, por ejemplo, donde todos participen según su edad, momentos de juego en familia, fundamentales, tirarse al piso en un momento de la semana, jugar con sus hijos, el juego libre de los niños, el trabajo creativo, etc. Y contemplar, por supuesto, actividades de autonomía, como vestirse, ordenar sus juguetes, etc. Así como el tiempo, tenemos el espacio con el que contamos, ¿no? Y en cuanto al espacio, por supuesto, la situación ideal es tener suficientes ambientes como para destinar uno al trabajo exclusivamente y suficientes adultos en casa como para que mientras uno trabaja, el otro se haga cargo de los pequeños. De esta manera, es más factible pasar mayor tiempo en privacidad y ser productivos. Pero sabemos que no siempre nos encontramos en la situación ideal, más bien lo frecuente es contar con pocos espacios, y en ese caso también puede funcionar. Pero, ¿de qué manera? Por ejemplo, un mismo espacio, en la mañana es el comedor, luego se convierte en el parque, luego se convierte en el cine, luego puede ser una pista de atletismo, etc. El mismo espacio sirve para muchas cosas, pero entonces aquí se vuelve muchísimo más importante la organización óptima del tiempo, ya que solo si tenemos nuestros tiempos organizados, vamos a aprovechar mejor ese espacio. Entonces, la organización, como vemos, nos permite establecer rutinas, y las rutinas y los horarios crean importantes hábitos que son base
de algunos valores, como la disciplina y la responsabilidad. Por otro lado, dan predictibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nos permiten anticiparnos. Y esto para los niños es fundamental, da una gran sensación de control sobre sí mismos y sobre su entorno. Al contrario, la incertidumbre les genera angustia, les genera sufrimiento. Si para los adultos que tenemos estructuradas las nociones de tiempo y de espacio desde hace muchísimos años, a veces nos resulta difícil manejar la incertidumbre, imagínense lo angustiante que puede ser para los niños, que solo que ellos no se dan cuenta de lo que les está pasando, únicamente lo sienten y no saben, no entienden lo que les pasa y no saben cómo manejarlo. Simplemente se angustian. Así que, punto número 1, a organizarse. Luego, otras herramientas que nos van a servir muchísimo, que son fundamentales, más allá de que haya o no haya una situación de pandemia y de aislamiento como la de ahora, siempre nos sirven, y más aún ahora, los límites y las normas. El tema de los límites con frecuencia genera dudas y confusión en los papás y mamás. En especial aquellos que solían pasar mucho tiempo fuera de casa, porque sienten, si pongo límites, tengo miedo de que mi hijo después no me quiera, paso tan poco tiempo con él que prefiero no aprovechar el tiempo con él y no le pongo límites. Y lo veo sufrir, si le pongo límites me siento culpable. Si no le pongo los límites, tengo miedo de que sea malcriado, de que luego no me haga caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, el temor y la culpa son los que determinan si nosotros pondremos o no pondremos límites. Con mayor razón ahora, que los niños se ven impedidos de realizar muchas de sus actividades por estar en casa. Debido a esto, cuando comenzó el confinamiento, que inicialmente iba a ser por 2 semanas, muchos papás, muchas mamás dejaron a un lado los límites con la idea de vivir con más armonía, menos trabajo, más relajados, pero con el correr de las semanas fueron dándose con la gran sorpresa de que el resultado ha sido todo lo contrario a lo que esperaban. Ha sido mucho más difícil luego poner un poco de orden. Los límites son fundamentales para dar a los niños desde muy, muy, muy pequeños seguridad, estabilidad y la sensación de ser amados. Creemos que nos van a dejar de querer porque lloran, se rebelan. Sin embargo, el mensaje inconsciente que les queda es: me cuidas porque me quieres. Me pones límites porque te importo. Si no me pones límites es porque no te importo. Así de simple. Por más que no lo piensen, por más que no lo digan, ellos lo sienten. Muchos jóvenes y adultos que tuvieron padres demasiado permisivos reclaman luego de grandes, ¿no? Les dicen, me hubieras obligado, ¿por qué no me presionaste? Por eso, no tener miedo de establecer límites claros. El punto está en aprender a elegir los límites adecuados para cada etapa, para cada edad, tomando en cuenta que cuanto más pequeños son los niños, necesitan más límites porque están aprendiendo desde cero. Y conforme van creciendo, van necesitando menos límites porque los van incorporando y van ganando autonomía. ¿Cuál es la mejor manera de establecer límites? El ejemplo. Si mamá y papá respetan los límites, ellos lo harán también poco a poco. Los niños aprenden con el ejemplo mucho más que con las palabras. Para que estos límites tengan sentido para los niños y se facilite la dinámica en casa, estos deben estar apoyados en normas, las normas que rigen en casa. No es lo mismo normas que límites. Las normas son esos principios que establecemos previamente y sobre los cuales nos vamos a basar para luego establecer los límites. Por ejemplo, no es que yo de un momento a otro imponga un límite sin mayor explicación. Digamos que
es la 1 de la tarde y le digo a mi hijita de 4 años que deje lo que está haciendo, una actividad muy entretenida, y le digo, deja porque ya es la hora de sentarse a almorzar. Y ella se desconcierta, porque nadie le ha dicho que hay una norma previa que dice que todos a la 1 de la tarde nos sentamos a almorzar. Entonces, claro, se revela, no quiere, estoy entretenida haciendo otra cosa, etcétera, y se genera una dinámica de conflicto. Y nosotros en ese momento, claro, le decimos no, porque ya es la hora. ¿Cómo sabe que es la hora si no se había establecido previamente una norma y se le había comunicado, ¿no? Entonces, por eso es necesario acordar previamente cuáles son las normas que se siguen en casa, tanto las que regían desde antes como las nuevas que vamos a incorporar a raíz de esta crisis, a raíz de estos cambios que tenemos que hacer en muchos sentidos. Y como en el caso del calendario, es importante que los niños participen al momento de hacer los acuerdos de algunas de estas normas, de manera que no sientan que son cosas impuestas, sino que hay una buena parte de lo que ellos van a hacer, que van a ser acuerdos, acuerdos hechos entre todos los miembros de la familia, porque eso hace que tengan mucho mejor disposición. Pero ¿qué pasa si a pesar de conocer las normas, resulta que no quiere sentarse a la mesa a almorzar porque está muy entretenida? Que eso es lo que suele pasar. Entonces, eso nos lleva a la siguiente herramienta, que es muy importante también, la comunicación adecuada. Importantísimo, básico. Primero, debemos recordar, tomando el ejemplo que les estoy poniendo, recordar que para que los niños hagan suya una norma y un hábito y lo acepten mejor los límites, es necesario repetir y repetir y repetir lo mismo cientos de veces. Ustedes mismos piensen, ¿cuántas veces le tuvo que repetir mamá, papá, abuelita? Lávense los dientes antes de acostarse, lávense los dientes después de la comida. ¿Cuántos años les tomó, si es que lo hacen, porque muchos todavía no lo hacen, aprender, interiorizar esa norma, ¿no? Bueno, entonces lo normal es que los niños se rebelen, se resistan y ¿qué hacer? Luego de tener mucha paciencia, autocontrol y manejar la situación sin violencia y con mucho afecto, vemos si es oportuno incluso ser flexibles. Sobre la flexibilidad vamos a hablar en unos minutos. Pero volviendo a la comunicación, comunicar con claridad no solamente es repetir, no solamente es decir a los niños esto sí, esto no, sino que el mensaje que demos sea claro a los niños y a los adultos. Un mensaje claro, no a medias, no esperando que la otra persona interprete lo que queremos. Comunicar sin violencia, sin agresividad, sin ofensas, sin ironías o sarcasmos. Un sarcasmo siempre conlleva una carga de agresión, en mayor o menor grado, y los niños pequeños no tienen la capacidad de comprender el doble sentido y tomarla a la broma. Lo que sucede con ellos es que simplemente se sienten maltratados, sin siquiera darse cuenta, y eso les genera mucha angustia. Un sarcasmo entre adultos es diferente. Un adulto es capaz de entender ese doble sentido y tomar la decisión de si lo toma la broma y lo tolera o si se da media vuelta y se va. Pero los niños no tienen esa capacidad. Y si mamá o papá utiliza un sarcasmo, es mucho más grave que si lo utiliza un tercero que no está vinculado a él. De mamá y de papá esperan amor, esperan afecto. Si un día no tuvimos un buen día, una buena jornada y estamos molestos, tenemos derecho a sentir cólera, derecho a sentirnos frustrados, pero eso no nos da derecho a ofender o a maltratar, ni a los niños ni a los adultos. A estas alturas de la situación de crisis que estamos viviendo a raíz del coronavirus, hay que dar por hecho
que los niños ya deben estar al tanto de lo que está sucediendo. Deben saber qué está pasando, por qué tienen que permanecer en casa, por qué mamá o papá deben trabajar en casa, todo, por supuesto, explicado a su nivel, tomando en cuenta que los niños y las niñas no procesan la información de la misma manera que los adultos. Por eso, qué importante es filtrar la información que puedan no entender y transmitirles seguridad para que esa información que les damos le llegue de forma adecuada. Pero deben estar al tanto de que algo está pasando. Hay muchas maneras de explicarles. Por ejemplo, a través de un juego, de una canción, de dibujos, de pedirles que ellos se expresen a través de dibujos también, si ya tienen la edad, a los 7 años, 6 años, 5 años, es decir, hay muchas maneras. Pero lo más importante al comunicar es que los adultos, mamá, papá, abuelos, las personas que vivan en casa con usted, mantengan la calma, mantengan el control de la situación, porque de lo contrario, los niños perciben el estrés y también se estresan ellos, ¿no? Y de igual manera, como los niños, como los adultos, perdón, van a comunicar cosas a los niños, es importante crear espacios de diálogo para que los niños puedan expresar sus emociones, tanto las agradables como las desagradables, como la tristeza, la cólera, el miedo, y tomando en cuenta que ellos las van a expresar también según su edad y sus capacidades. No esperemos que vengan con una gran explicación de lo que les está pasando. Algunos utilizarán las palabras diciendo simplemente algo, me siento mal, me duele aquí. Otros será con llantos, con pataletas, con rebeldías, y lejos de reprocharles o prohibirles estas formas de expresión o comunicación, ¿qué podemos hacer? Podemos empatizar con ellos, ponernos en su lugar, abrazarlos, acompañarlos, contenerlos emocionalmente para que ellos puedan comunicar y así superar la situación. Luego, los maestros. Escucho a muchos papás y mamás algo confundidos y molestos porque la enseñanza virtual que viene dándose ahora en los diferentes colegios unidos los obliga a convertirse en maestros, sintiendo que no les corresponde y no saben cómo hacerlo. Es un tema muy controversial y en que no vamos a tratar de resolverlo porque nos tomaría más de una reunión de estas. Pero sí, algo que les puedo recomendar, yo con años de haber sido maestra, coordinadora de maestros, colega de maestros, madre de familia, etcétera, la recomendación que les daría es procuren acercarse a la maestra, al maestro, tener una buena comunicación con ellos, una buena relación con ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, escribirles no solo para decirle, no entiendo, no me parece, esta actividad no, a mi hijo no le gusta, no solamente para eso, escríbanles, por ejemplo, para felicitarlos. Esto que bien salió, a mi hijo le encantó esta actividad, una fecha especial, escribir para saludar, es decir, en la medida, recordemos que los maestros son seres humanos iguales que nosotros, y algo que los motiva muchísimo es una buena relación, una buena disposición de los papás hacia ellos, y de esa manera ellos también tendrán una mejor disposición de escucha hacia ustedes cuando les comuniquen sus inquietudes o sus quejas. Apóyense en ellos. Por último, en comunicación adecuada con los empleadores. Ustedes trabajan y se están viendo en la necesidad de dejar la oficina, tener que trabajar desde casa, teniendo muchísimas otras cosas que hacer. Digamos que tenemos un bebé de 3 meses, 6 meses, llora, yo tengo una videoconferencia, o tengo un horario rígido de trabajo, ¿qué hago? Antes que se generen los problemas, comuniquen, no esperen a que sus empleadores o sus clientes les, digamos,
les pregunten, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no funciona? Comuniquen su situación, a ver qué posibilidades hay de flexibilizar los horarios, las reuniones, las metas incluso, hagan propuestas. Y bueno, en principio estas herramientas pienso que pueden servir muchísimo para organizarnos mejor y hacer que las cosas funcionen. Pero todas ellas deben ir acompañadas de otros ingredientes sumamente importantes, que son algunas habilidades. La primera, flexibilidad. La flexibilidad es fundamental para poder adaptarnos a los cambios con mayor facilidad. Es la actitud que se necesita en estos momentos y que debe ir de la mano con todo lo mencionado anteriormente, o sea, una organización flexible, horarios flexibles, límites y normas flexibles, etcétera. Si nos conducimos con rigidez, los cambios los vamos a vivir como obstáculos y todos en la casa nos desgastamos emocionalmente. Pero ser flexibles significa ceder todo el tiempo, dejarse llevar por lo que provoca en el momento. No, la flexibilidad se da cuando hay un motivo que la justifique, se da en ocasiones excepcionales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, digamos, muy fácil y muy claro y que suele darse todo el tiempo en casa. Mi hijito de 3 años ha hecho una siesta un poco larga, ¿no? Se quedó dormido más de lo usual y llega la hora de acostarse y claro, no tiene sueño. Y nosotros, sí, rígidamente le decimos, no, ya son las 7 de la noche y tienes que estar en tu cama y te echas a dormir y lo metemos a la cama, va a ser un momento de conflicto, de crisis, de llanto y todos nos desgastamos. Pero hay algo que justifica el hecho de que él no tenga sueño y es que durmió más de la cuenta. Entonces, podemos hablar con él, ¿no? Es una excepción. Y decirle, bueno, como has dormido más tiempo, entiendo que no tengas sueño, y en vez de las 7, las 7:30. No, que yo quiero a las 8, no, yo quiero más tiempo. Negociamos con él y vemos a las 7:30, a las 8, a las 8:30. Es decir, hay una razón, hay un sentido para esto. Pero también seamos flexibles con nosotros mismos. En una situación como la que estamos viviendo en este momento, de aislamiento, de estar todos metidos en casa las 24 horas del día, la flexibilidad se amerita mucho más. Permitámonos tomar quizá más descansos de lo usual si es necesario, que haya un poquito más de desorden de lo usual, más cambios de lo usual, etc. Nos lo merecemos, no va a pasar nada mal. Ser flexible no significa ser débil, ni implica que vamos a dejar de lado nuestros principios de vida, que no vamos a dejar de lado las cosas fundamentales. Se puede ser flexible y al mismo tiempo ser firmes en las cosas más importantes. Por otro lado, ser flexible implica que hemos analizado la situación, tenemos capacidad de análisis, de reflexión, estamos usando nuestro criterio, nuestra capacidad de negociación y todo eso se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Les estamos enseñando a eso y lo aprenden desde muy pequeños. Aprenden además a ser empáticos, estamos fortaleciendo su autonomía, están aprendiendo a ser más autónomos y aumentando su autoestima. Otra habilidad importantísima, y que en estos momentos nos ayuda especialmente es la creatividad. Especialmente importante y útil en estos momentos porque las posibilidades de distracción que había antes se ven muy limitadas. Por lo tanto, hay que echar mano de la imaginación para que la rutina no se convierta en algo aburrido y pesado para todos. Expresar o plasmar la propia creatividad, las propias ocurrencias, ayuda a sentirnos más motivados, genera una sensación de satisfacción y se contagia, favorece la creatividad en los demás.
al generar un ambiente agradable, todos se sienten más motivados, ¿no? Otra frase que escucho, así como la de los profesores y qué sé yo, otra frase que escucho con frecuencia a las mamás y papás es: no soy creativo, no tengo creatividad, no se me ocurre nada original. Y es comprensible, esa sensación es muy común y tiene que ver con el estrés, con las ocupaciones y angustias de la vida cotidiana, la falta de confianza en las propias capacidades, a veces la falta de autoconocimiento, pero lo cierto es que todos somos creativos. En mayor o menor grado, todos tenemos una capacidad creativa. La creatividad no es otra cosa que la capacidad que tenemos todos los seres humanos para idear algo propio, lo que sea, y que nos ayude a resolver una situación, a adaptarnos a alguna nueva situación, eh, como por ejemplo, ¿no? Mi hijita come su plato de cereal todas las mañanas. Y sí, normal, su leche o su jugo, le ponemos el cereal y ya. Y de pronto, claro, un día para hacerlo diferente, más divertido, agarro una manzana, corto una tajadita que la puedo cortar en una forma de boca sonriente, puedo agarrar unas uvas o unas pasitas, hago los ojitos y, en fin, en medio minuto tengo una carita feliz que a la hora que le ponga en la mesa, su cereal le va a causar una alegría, le va a gustar y también probablemente va a querer hacer sus propias caritas o sus propios diseños en el futuro. Por dar un ejemplo mínimo de la cantidad de cosas que se pueden hacer creativamente y que tienen que ver con la vida cotidiana. Ser creativos no es ser artistas, es simplemente ponerle un toque a las cosas de la vida cotidiana. Lo que mencionaba antes, se tiran al suelo a jugar con sus hijos de manera libre, a lo que salga. Los niños son muy creativos, muy ocurrentes. Pregúntenles qué quieren hacer, qué propuesta tienen y se van a sorprender. Además, basta que le demos la oportunidad de expresarse y que aceptemos sus propuestas para que la creatividad fluya mucho más cada vez. Entonces, aprendamos a escucharlos, a darles su espacio. Y si resulta que a pesar de todos los intentos, un día estamos todos poco creativos y sienten la falta de ideas, no importa, busquen ayuda. Entren a Internet. No hay cientos, hay miles de ideas, de actividades, de qué hacer en casa con niños pequeños. Miles. Yo acá, si tuviéramos tiempo, les podría dar una lista gigantesca, pero la verdad es que en Internet hay miles. Y si a esas que encuentran ustedes le pueden aportar algo más, mucho mejor. Lo óptimo es de una u otra forma fomentar la creatividad dando espacios y herramientas a sus hijos. Y por último, la clave para que todo esto funcione mejor y para que digamos que la crisis actual funcione de la mejor manera, para mí el ingrediente principal, el afecto, que si bien lo he dejado para el final, no quiere decir que sea menos importante, todo lo contrario, es el ingrediente clave. A pesar de las muchas dificultades que esta situación actual nos pueda presentar, también, veamos el otro lado, nos regala la gran oportunidad de pasar mucho tiempo con los niños para darles cariño, darles afecto, fortalecer nuestros vínculos con ellos, para cubrir las necesidades que ellos tienen de pasar tiempo con papá y con mamá. Igual que la flexibilidad y la creatividad, el cariño debe impregnar todas las herramientas que vamos a poner en acción, todas. Hay una antigua frase que se usaba mucho de la letra con sangre entra, ¿no? Nosotros la cambiamos por la letra con afecto entra. Y cuando decimos letra, no es literal, nos referimos a todos los aprendizajes, ¿no? Los niños aprenden mucho mejor cuando el aprendizaje viene con afecto. ¿Y cómo le damos ese afecto? Porque claro, hay muchas maneras. Primero,
cuidando de no descargar nuestra frustración con ellos. De lo contrario, terminamos haciendo de esta etapa algo traumático que va a dejar un mal recuerdo. Los niños tienen mucho menos herramientas que los adultos para sobrellevar los obstáculos, porque todavía dependen emocionalmente de sus padres, que son sus modelos. Entonces, hablemosle con afecto, tengámosle paciencia. De esa forma, les estamos mostrando que los queremos, acompañándolos, conteniéndolos cuando lloran, escuchándolos, estando presentes de forma activa. ¿Qué quiere decir? Poniendo interés, poniendo atención, poniendo compromiso en los que ellos necesitan. Y para finalizar, ¿no? Recordemos que vivimos un momento único, difícil, muy difícil, pero transitorio. Esta situación de tener que estar trabajando desde casa con niños cuando no estamos acostumbrados, veámosle el lado positivo. Es muy probable que en el futuro las familias no tengan tantas posibilidades de pasar tiempo juntas como lo tienen ahora. Entonces, aprovechemos este momento tomando en cuenta estas pautas que les doy y muchas otras que a ustedes mismos se les van a ir ocurriendo y podemos crear un ambiente adecuado, saludable, equilibrado y amoroso, que deje esta etapa como un recuerdo bonito en el que la familia estuvo más unida que nunca. Y creo que lo dejamos ahí porque casi no nos queda tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias y esperamos sus comentarios y sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Patti. Súper, súper, súper. Has dado lineamientos, ejemplos y todo. Tengo acá algunas preguntas que hay que aprovechar el tiempo para ponerlas. Hay una de César, que tiene un hijo de 11 meses, o sea, está papá y mamá que antes lo dejaban en la guardería, alguien lo cuidaba y se iban a trabajar. Ahora están papá y mamá sin apoyo, sin guardería, y con el 11 meses hiperactivo. Entonces, ¿qué recomiendas para, digamos, manejarse con un bebé, porque 11 meses todavía es un bebé, hiperactivo? Ok, buenísima pregunta. Primero, claro, habría que evaluar la situación de forma un poquito más a fondo, no, me faltarían muchos datos, pero hay que pensar, hay que evaluar qué es un bebé de 11 meses hiperactivo. Todos los niños que están cerca de cumplir un año suelen moverse muchísimo, querer gatear por toda la casa, no paran de hacer cosas, solamente se quedan tranquilos cuando duermen. Entonces, primero ver si en realidad es un niño hiperactivo, es decir, que tiene una actividad más allá de lo usual, si ha sido evaluado, o si es parte de la actividad normal y natural de un niño que está desarrollándose y creciendo, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, ahí lo único que queda es turnarse. Turnarse y pasar el mayor tiempo posible con él. No quiere decir que tengan que estar papá y mamá al mismo tiempo cuidándolo. Es decir, un rato uno, un rato el otro. Un rato uno, un rato el otro. Y evaluar qué podría estar pasando en casa. ¿Cómo se están sintiendo los padres? Porque la hiperactividad podría ser un tema hereditario, orgánico, que bueno, que en efecto, digamos que así viene con una carga genética que lo hace especialmente inquieto. Pero la mayor parte de las veces, esa actividad exagerada, si lo fuera, tiene que ver con ansiedad, con angustia, con que quizá mamá o papá estén especialmente estresados, estén malhumorados y los niños absorben absolutamente todo. Entonces, yo los invitaría a pensar, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en este momento en casa que haga que este niñito esté más angustiado, más ansioso
y que eso haga que tenga mayor actividad de la usual. Pero recuerden que a esa edad todos los niños son inquietos. Muy Espero que bien, eso en alguna medida ayude. sí. Además me imagino que para ese bebé, aunque uno no crea, los bebés a veces no comprenden lo que está pasando, pero haber Claro, estado en una guardería, acostumbrado a una persona que lo cuida ahí y todo, de pronto, que ya no esté su guardería, la estructura que tenía se ve debilitada y está afrontando un cambio muy fuerte ese niño. Y no nos damos cuenta, es como que nosotros de pronto nos claro. vamos a vivir a otro país, o sea, nos mueve todo y es una angustia. Entonces, más afecto y explicarle un poco, aunque no entienda, decirle, por ahora vas a estar acá, después vas a volver, o qué sé yo, aunque todavía no entienda, algo queda. Pati, tenemos a Y Marta, que tiene un perdón, hijo, perdona, sí, perdón, lo último, mencionas muchísimo afecto, ¿no? Como decía sí, hace un momento, es la clave. sí, Paciencia, afecto, hablarles, ¿no? Como tú dices, quizá no va a comprender a nivel racional o intelectual lo que se le está diciendo, pero si nosotros a nuestros bebés les comunicamos algo, ellos van a percibir el tono de la voz, nuestra disposición, nuestra mirada, y eso va a calmar mucho si es que nosotros nos calmamos, ¿no? claro, Perdón, eh, vamos con la sí. siguiente pregunta. Marta tiene un hijo de 6 años y ella y su esposo trabajan. Y entonces, y además, como mujer, lo que suele pasar es que te recargas más de las labores de la casa, porque no hay la empleada que venía pues a limpiar, entonces tú tienes que limpiar, lo digo porque lo estoy viviendo y me quiero pegar un tiro. Este, y claro, mis hijos que son más grandes hacen cada uno su cuarto y toda la parte común, ¿quién la hace? ¿No? Entonces no es tan fácil entonces el niño tiene 6 años, ellos trabajan, pero Marta termina haciendo más tiempo con el niño, su trabajo, las cosas de la casa, atendiendo al esposo y todo. ¿Qué recomiendas en una situación así para que Marta sobreviva? Ok, lo primero que en una próxima de estas reuniones el esposo escuche y que los dos tomen conciencia de que no es que ella es la que hace y el esposo pueda ayudar o al esposo hay que atenderlo, los dos. Esos son esquemas que tienen que ir cambiando. En este momento, los dos trabajan en casa, hasta donde entiendo. Si los dos trabajan en casa, los dos se hacen cargo de la casa y los dos se hacen cargo del trabajo y los dos se hacen cargo de todo lo que necesite el niño de 6 años. Y el niño de 6 años también puede ayudar. Puede crearse un ambiente lúdico, divertido, a donde el niño pueda participar de hacer cosas de la casa de acuerdo a su edad, que poner la mesa, la ropa sucia al cesto, ordenar sus juguetes, aunque no los ordene perfectamente, que tender su cama, hagan competencia, quién tiene la cama más rápido, quién se viste más rápido. Es decir, hay muchas formas de hacer que él participe, pero sobre todo, no es que ella, no es que Marta tiene que hacer todo y atender, o sea, es tener 2 hijos, es conversar, sentar con su esposo, comunicar, Marta, comunica, conversa, de los pelos de las orejas, tráelo a la próxima reunión que haya y que él tome conciencia de que son 2 adultos que tienen que hacerse cargo de toda la situación. Son cambios de esquemas que no son fáciles. No es fácil cambiar un esquema, no es fácil, nada fácil cambiar un hábito, pero es posible. Es cuestión de, digamos, empezar a pensarlo, replantearlo y a trabajarlo. Toma tiempo, pero se puede. Mucha gente lo hace y mucha gente lo está haciendo hoy en día precisamente ante esta situación de crisis, ¿no? Claro. Porque si no, Marta termina agotada, desgastada, malhumorada y finalmente termina siendo, digamos, en este sistema familiar la que carga con todo el peso. Y
no es justo. Pati, tengo 3 preguntas más, una que me llegó por el correo y 2 más acá. A ver, no va a dar tiempo para hacer todas, pero hay una que es, ¿qué pasa? eh, Niños de 5 o 6 años que han visto, o sea, ya no tienen la posibilidad de salir al parque a jugar con sus amigos, ni ir al nido o al colegio donde ya estaban yendo. O sea, de pronto su vida es solamente la casa, ¿no? Y esto les genera como cólera, llantos, tristeza, pero lo pueden expresar, extraño amigo, ¿cuándo puedo ir al parque y todo? ¿Qué sugieres hacer ahí? Porque, como decías a un principio, cuando uno habla de 2 semanas, bueno, son 2 semanas, todo es especial, pero ya van 2 meses, ¿no? Y ya se empieza a cargar más, porque las 2 semanas no acaban nunca, ¿no? ¿Qué sugieres? Que los niños ya están, pero a punto de ebullición, digamos. Sí, y los padres también, digamos, es un problema para todos, ¿no? Entonces, como decía hace un rato, comunicar, ¿no? Explicar, no importa que haya que explicar lo mismo 50 veces, recordarles que esta es una situación ajena al control de todos nosotros, es algo que se nos ha impuesto y que todos tenemos que adaptarnos. Por otro lado, comunicarlo con mucho cuidado, con cariño, aceptando que los niños puedan eventualmente molestarse, rabiar, llorar, contenerlos afectuosamente, decirle yo te entiendo, yo me siento igual, ¿qué podemos hacer? E invitarlos a dar ideas de cosas que se puedan hacer en la casa. Por ejemplo, extrañan a sus amigos, que los vean por internet, aunque sea, que vean a los abuelos, que vean a los amigos, que hacer reuniones por internet ayuda, que conversen aunque sea un rato, no es que se van a pasar el día entero en internet, darle media hora de una visita de esa forma, ya que no pueden jugar, por lo menos es un alivio. Por otro lado, reemplazar esos juegos que tenía por otros juegos en la casa. Hay miles de posibilidades de entretener, digamos, de actividades a nivel de familia, donde todos se pueden entretener, actividades donde mientras mamá va trabajando en la computadora, los hijos pueden estar sentados en la misma mesa, pueden estar en su dormitorio haciendo otras actividades que les gusten, ayudarlos a encontrar otras actividades, que hacemos una fiesta sorpresa con máscaras, denles material para que recorten, para que pinten, para que hagan trabajos manuales, armar rompecabezas, hagan una pista de atletismo poniendo señales en la casa y los chicos, es decir, hay muchísimas, como les digo, entren a internet, no se imaginan, he estado investigando la cantidad, miles de posibilidades. Entonces, eso no va a reemplazar a los amigos, pero de alguna forma, en alguna medida, va a compensar el hecho de que han tenido que abandonar muchas cosas de manera forzada sin que ellos lo hayan elegido, ¿no? Entonces, claro, hay que aceptar que hay un malestar y hay que tratar de encontrar maneras lúdicas, entretenidas, activas, para plantear a los hijos y nosotros mismos, ¿no? Para, en alguna medida, aliviar este malestar. Pati, Y se logra. Perdón, tengo una última pregunta que es, se juntan algunas cuando tienen niños pequeños y un niño adolescente, ¿no? 14, 16, 12 años. Y entonces, en un espacio chico, el adolescente también está afectado, entonces quiere su espacio, quiere sus cosas, y terminan como en pugna. ¿Qué sugieres ahí cuando tienes niños pequeños, 2, 4, 6 años, y un adolescente? Un adolescente, sí, es mucho más complicado. Ahí lo que sugiero es que el adolescente tenga especial participación, por ejemplo, a la hora de hacer un calendario, ¿no? Que sus ideas sean muy tomadas en cuenta. Porque a la hora que nosotros hacemos ese calendario y repartimos los tiempos, vemos que no se crucen las actividades de unos con otros.
ya eso que va a estar establecido previamente va a bajar mucho las posibilidades de pleito, no que yo quiero estar aquí, que yo quiero estar allá, cuando en realidad ya cada uno va a saber, sobre todo el adolescente va a saber qué espacio le toca, qué actividad le toca, y cuidar que en esa organización que vamos a hacer no se estén cruzando estos horarios, ¿no? Por otro lado, los adolescentes, por su misma edad, es mucho más difícil que estén contentos, que estén satisfechos, que hagan acuerdos. Entonces, no esperemos que se sientan felices necesariamente. Es saber que más allá de la crisis, de la situación, siempre cuestionan, siempre se rebelan. Por ahí, digamos, lo que necesitan es un poco más de actividad, de desahogarse, permitirles en la medida de lo posible un poco más de espacios de privacidad de lo que van a tener los niños, hasta donde se pueda. Pero sobre todo es incluirlos para que ellos sientan que su necesidad, que es la misma de todos, pero por su edad está, digamos, más demandante. Por lo tanto, ser flexibles en eso, ¿no? Darle más oportunidad de que opine, de que elija, y eso genera una sensación de que él puede ganar. El permitir que los hijos eventualmente sientan que ganen, que su opinión es la que prevalece, es muy importante, es muy saludable para ellos. No siempre, pero muchas veces una situación puede resolverse, un conflicto puede terminarse en el momento que el que está más necesitado de atención, de pronto diga, mi palabra fue la que tuvo más importancia. Es como permitirle ser flexibles en eso y permitirle que tenga esa satisfacción. Y eso baja revoluciones, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas posibilidades, muchas maneras, pero yo diría, a donde hay un adolescente, quizá permitirle un poco más de flexibilidad y ver e ir probando qué tal funciona eso, ¿no? Incluirlo más. Ok. Muchas gracias, Patti. Se nos ha terminado el tiempo, solamente agradecerles que nos acompañen. Ahí pueden ver patriciareina.online para consultas que puedan tener o si requieren un apoyo más personalizado, encantados. Y invitarlos, estoy haciendo videos cortitos con algunos consejos. Ya muchos de ustedes me conocen, pero me pueden ubicar en Instagram también, Iris Reina Desarrollo, en Facebook también, Iris Reina Desarrollo Profesional, y en LinkedIn, con consejos y ayuda que estoy tratando de poner en esta época y claro, todo, digamos, gratuitamente para que les ayude. Y acuerden de dar like, por favor. Entonces, muchas gracias amigos, espero que les haya ayudado y vamos a seguir haciendo algunos webinars con temas de chicos un poquito más grandes y adolescentes, de pareja, en estos tiempos relacionados con el confinamiento que estamos. Entonces nos vemos a la próxima, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias Patti, gracias Luis por el apoyo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, bravo. Gracias bravo. por